La Universidad Nacional de Pilar les da las bienvenidas a todos a este panel debate Educación y Pobreza en Paraguay, en el marco del desarrollo del programa de especialización en docencia universitaria. Saludamos a nuestros panelistas, quienes nos acompañan esta noche, el magnífico rector de la Universidad Nacional de Pilar, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, profesor doctor Nicanor Duarte Frutos y el máster Camilo Soares, nuestros brillantes panelistas quienes van a estar justamente exponiendo sobre educación y pobreza aquí en Paraguay. Bueno, la cita hoy es para debatir sobre educación y pobreza en el Paraguay. Cuando uno nace pobre, el mayor acto de rebeldía es el de estudiar, porque el saber rompe las cadenas, decía Tomás Barut, este periodista, economista ya desaparecido argentino. Y bueno, eso es lo que queremos hacer hoy acá, en este salón, porque Camilo, Nicanor, quiero contarles que justamente esta universidad es un acto de rebeldía, porque nació gracias a una iniciativa popular de ciudadanos y ciudadanas pilarenses, ya en el año 1991. Nació como una universidad de Pilar en formación, y coincidentemente cuando Nicanor Duarte Frutos era ministro de Educación, en el 94 conseguimos la ley de aprobación, ¿verdad? Así que algo nos liga también con nuestros invitados de la casa. Voy a explicar la modalidad del debate. Esta primera parte va a tener 10 minutos de exposición cada uno de los participantes, y después vamos a entrar en una segunda etapa donde se va a hacer preguntas por parte del moderador, una tercera etapa donde va a ser el debate va a ser bidireccional, donde los panelistas van a poder preguntarle al público y el público también a los panelistas, ¿sí? ¿Por qué no? También que nuestros invitados puedan preguntarle a ustedes qué piensan, qué sienten, qué ven. El tema de educación y pobreza se lo plantea como título de una manera tan sencilla y tan simple como que la ecuación sería simplemente que los estados deberían invertir más recursos económicos en la educación y sería como un resultado cuasi mágico o automático la reducción de la pobreza. O sea, a mayor inversión económica por parte de los estados, mayor reducción de la pobreza. Entonces el camino es absolutamente simple, sencillo y diáfano. Tenemos que invertir más en la educación y terminó el pleito. Pero ¿por qué será que incluso en los países más desarrollados económicamente en el mundo, con niveles de cobertura de sistemas de educación muy amplios, muy complejos, muy dinámicos, igualmente nosotros vemos fenómenos como los que estamos viendo hoy, exactamente ahora, en países como los Estados Unidos de América o España, donde brotes xenófobos, racistas, muestran un lado de la sociedad que uno diría, pero ¿cómo? Si acaso la educación no es el instrumento para superar no solamente la pobreza, sino que todas las taras que una cultura podría tener, de tal manera a pensar en un pleno desarrollo humano. Sin embargo, nosotros vemos que hoy en la sociedad más rica económicamente hablando del planeta, tenemos un presidente de la República que es el producto de su sociedad, porque fue electo democráticamente, a pesar de que la democracia norteamericana es bastante paradójica, porque un presidente que obtuvo 3 millones de votos menos es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que muchas veces no se suele recordar. El paradigma de la democracia, y si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, donde el pueblo decide a través del voto quién es el que gobierna, llama la atención y es difícil de explicar cómo Donald Trump, con 3 millones menos de votos, es el presidente de los Estados Unidos. Pero vaya paradoja de la sociedad que se pone como modelo a nivel mundial. Pero veíamos nosotros en estos días brotes de un racismo que cuando hablábamos de racismo pensábamos que era algo referido a la historia de allá, de mediados del siglo XX, que había quedado alguna reminiscencia, y que Martin Luther King, y que después Obama, etcétera, se encargaron de enterrar. ¿Y cómo es posible que una sociedad como la norteamericana, con los niveles de educación que tiene,
tengan brotes de racismo y que no son aislados, sino que están expandidos a lo largo y ancho de todo el territorio. Veíamos también en estos días el atentado que sucedía en Barcelona, España, donde muchos de nuestros jóvenes son enviados a estudiar porque, bueno, España, la sociedad más desarrollada y casi paradigmática para todo el mundo hispanoamericano, latinoamericano, y veíamos la reacción de una parte importante de los muy educados ciudadanos españoles, atribuyendo la responsabilidad de aquellos atentados a los negros, africanos, sudacas, musulmanes, etc. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible que con tanta educación se pueda llegar a pensar todavía en una clave que pensábamos nosotros era típica del siglo XIX o de aquella época de entreguerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX? Porque aparentemente hay como una especie de mistificación de la posibilidad que tiene la educación. Y permítaseme controvertir la presentación que decía Ever al principio, que la educación es como un acto de rebeldía que más o menos que todo lo puede, que sería, utilizando algún lenguaje literario, el demiurgo de posibilidades futuras, el creador de posibilidades futuras, casi imposibles de contener en la mente. Sin embargo, hay cosas que llaman la atención. Si yo decía cómo explicamos el racismo en pleno primer mundo, ¿cómo explicamos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver, veamos un ejemplo más mundano, el famoso tema del tabaquismo? Para todos es claro que el tabaquismo potencia las posibilidades de tener cáncer, si no, directamente puede producir cáncer. Está absolutamente comprobado, incluso se hacen cursos, clases, charlas de sensibilización. Sin embargo, la gente sigue fumando. O sea, aparentemente la educación no es algo neutral, no es algo aséptico, no es un instrumento que uno puede tomarlo y hacer lo que quiera con la educación. Como son solamente 10 minutos, voy a tener que dejar claro algunos puntos que después podemos seguimos discutiendo. Qué lejos quedaron aquellas discusiones, aquellos debates que eran más típicos de la década de los 90 y los 80, digo, ya casi de manera clandestina, en época de la dictadura, donde se le tenía, por ejemplo, a un Pablo Freire como referencia y se hablaba del famoso tema de la educación liberadora versus la pedagogía bancaria. ¿Recordarán ustedes aquellos debates? O incluso yéndonos un poco más atrás, nosotros que tuvimos la fortuna de estudiar sociología y conocer a autores como Althusser, Bourdieu, que nos decían que la educación o los sistemas educativos no son nada más y nada menos que instrumentos al servicio de una clase dominante para producir y reproducir valores que mantengan el status quo social. Con lo cual la educación no es un problema social, sino que es un problema político y un problema económico. Y permítaseme también leer una noticia brevemente que salía publicada hoy en, creo yo que los tres vamos a coincidir aquí, nuestro periódico de cabecera, el diario de ese color. En la página 15 dice, economistas hablan de prioridades para el próximo gobierno. Claro. Urgencia de reforma educativa es, dicen ellos mismos, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, urgencia de reforma educativa es más económica que social, afirman. Dice de aquí, el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y el ex viceministro de Economía, Daniel Correa, dijeron que hay tres grandes reformas que deben ser tomadas como prioridad por el próximo gobierno. La tributaria, la de seguridad social y también la reforma educativa. Dice César Barreto, ex ministro de Hacienda, desde la Fundación Desarrollo en Democracia nos estamos enfocando mucho en la necesidad de la educación. Parece que no estamos hablando de algo económico, sino social. Pero la verdad es que la educación es mucho más económica que social. Porque lo que justamente está frenando el desarrollo económico es que no tenemos gente preparada, afirmó César Barreto. Ustedes conocen aquella asociación llamada Juntos por la Educación, donde los más respetados y reputados empresarios de la comunicación, inmobiliario, etcétera, dicen que su prioridad y su obsesión diaria es la educación. ¿Qué obsesión diaria tienen aquellos sectores que son económicamente poderosos y dominantes en Paraguay? Con la educación. Y si la obsesión fuera tal, ¿cuál es la clave?
Simplemente porque se me acaba el tiempo, tengo que ir diciendo lo siguiente. Primero, nuestro país tiene un rezago histórico tan brutal que las élites dominantes paraguayas en las últimas décadas, animalizaron tanto a nuestro pueblo, sometieron a un nivel de subyugación tan brutal que simplemente la apertura de una escuela o una universidad es festejado por todo nuestro pueblo como una gran conquista. Al punto que nosotros, por el hambre que tenemos, aceptamos cualquier sobra y no tenemos ni siquiera la fuerza de reclamar un alimento de buena calidad. Y digo lo siguiente. Hablando en términos económicos, imagínense ustedes, dicen Naciones Unidas que para que un país salga del subdesarrollo tendría que invertir en educación, y en educación tendrían que invertir por lo menos el 7% del Producto Interno Bruto para poder dinamizar ese sector. Cuando el gobierno de Horacio Cartes, que decía que su obsesión era combatir la pobreza y la educación iba a ser su herramienta principal, asume el gobierno, asume con una inversión del 3.9% de educación del Producto Interno Bruto en educación. Decía que al finalizar su gobierno iba a llegar al 6.4%. Hoy, después de 4 años de crecimiento económico del Paraguay, la inversión en educación es de 3.7%. Bajó la inversión en educación en el Paraguay. Ni siquiera invierten en educación. Pero para los grandes empresarios es un problema económico y no social. Es un problema económico y es un problema social. Pero para finalizar digo lo siguiente. ¿De qué educación estamos hablando? Estamos hablando de una educación que lo único que haga sea naturalizar el status quo vigente en Paraguay hace varias décadas, donde aquel señor de la alta sociedad tenga que ser tratado como el gran señor, el guía de la sociedad, incuestionable. O estamos hablando de una educación que vea que si las grandes mayorías populares, campesinos, obreros, desempleados, no se convierten en los protagonistas de su propio desarrollo, no podemos pensar en un desarrollo nacional. ¿De qué educación estamos hablando y de qué intereses estamos hablando cuando decimos que defendemos una inversión en educación? ¿Los intereses que defendería una asociación como Juntos por la Educación o los intereses de nuestro pueblo, que es justamente la que queda muy lejos de Juntos por la Educación? Muchas gracias.